Deciros que ha sido un trabajo muy duro. Estamos muy contentos de haber trabajado en este proyecto. Ha sido un trabajo muy duro, pero súper interesante. Y espero que también os resulte a vosotros interesante lo que os vamos a contar. Supongo que desde aquí podré manejar. Vale. Bueno, voy a hablar un poco de los objetivos, la motivación y objetivos que hemos perseguido con esta parte de nuestro trabajo en este proyecto, las escalas y la metodología en la que hemos trabajado, un poco los inputs, la preparación de los inputs, que ha sido una labor también ardua. Y luego ya os voy a hablar de las simulaciones a escala de distrito, a escala de toda Pamplona, de los ejercicios de sensibilidad, de la modelización, de también validación de la modelización, y luego ya vamos a dejar una parte dedicada a cómo hemos usado los modelos para estimar el efecto de varias cosas, por ejemplo, la vegetación en las calles o las barreras de vegetación, el efecto de los pavimentos fotocatalíticos o el efecto de reordenamiento de tráfico. Ya por último os enseñaré un vídeo que ya muchos conoceréis de un mapa que hemos hecho de la evolución de la contaminación en Pamplona. Bueno, como sabéis, nuestro objetivo era modelizar la contaminación urbana, la contaminación dentro de Pamplona. Los principales contaminantes, evidentemente, van a ser los contaminantes que ya sabemos nos dan problemas en zonas urbanas, los óxidos de nitrógeno, las partículas, monóxido de carbono. Y las principales fuentes de esta contaminación, pues principalmente el tráfico, y luego no hay que olvidar pues, los sectores residenciales, comerciales e institucionales, todo lo relativo a la combustión en estos sectores, y luego también en industrias, ¿no? Pero nuestro principal foco va a estar en el tráfico, que es el dominante, digamos, en Pamplona. Bueno, nos encontramos que nosotros queremos hacer una modelización de alta resolución. ¿Y qué queremos decir con alta resolución? Queremos modelizar lo que ocurre dentro de las calles, la dispersión de contaminantes dentro de las calles, el flujo de aire dentro de las calles y, por tanto, cómo se van a distribuir los contaminantes dentro de las calles. Pues, ¿qué ocurre? Pues que la presencia de edificios, la presencia del propio tráfico, la presencia de árboles va a implicar que las circulaciones de aire sean extremadamente complejas. No es lo mismo que si no tuviéramos una zona totalmente despejada. La interacción con estos obstáculos, que son los edificios principalmente, van a derivar en circulaciones muy complejas. ¿Qué ocurre? Que entonces necesitamos, para hacer esta modelización de alta resolución, necesitamos unas herramientas de modelización que llamamos nosotros modelización de mecánica de fluidos computacional. Las siglas en inglés son CFD, Computational Fluid Dynamics. Y aplicado a calles, lo que llamamos a Street Canyon. Bueno, estos modelos pues, lo que hacen es resolver las ecuaciones de dinámica de fluidos y nos pueden dar flujos de aire y la dispersión de contaminantes en 3 dimensiones. Pero claro, hay muchas posibilidades de usar estos modelos con distinto grado de detalle, con distinto grado de complejidad. Aquí hay que tener en cuenta que cuanto más detalle y más complejo sea el modelo que hagamos, más carga computacional vamos a tener. Pero tampoco nos podemos permitir una carga computacional infinita, porque no la hay y no la tenemos, evidentemente. Entonces, lo que utilizamos es una versión, una aproximación, digamos, más simplificada, la versión más simplificada de estos modelos de mecánica de fluidos computacional, lo que llamamos Reynolds Average Navier-Stokes Approach. Es una versión simplificada, lo más simplificada posible, de estos modelos CFD. Aún y con esas tienen una alta carga computacional y necesitamos supercomputación, ¿vale? Bueno, ¿qué hacen estos modelos CFD RANS? Bueno, lo que utilizamos es, tenemos que tener una buena morfología digital de la ciudad, en la que tengamos bien caracterizados los edificios de forma digital. Tenemos que tener buena información de las emisiones, pero al grado de detalle de que tenemos que saber qué es lo que se está emitiendo en las calzadas, incluso, si es posible, hasta en cada carril. Ya cuando os hable Rafael Borge del proyecto TEDNAIRE, seguramente os apuntará de una de las cuestiones que hemos hecho de enlazar estos modelos CFD RANS con modelos de emisiones de tráfico de muy alta resolución.
Luego también necesitamos, si vamos a estudiar el efecto o la interacción de la vegetación de las calles, pues tenemos que tener en cuenta los árboles y representarlos dentro de nuestro modelo. También las condiciones de contorno a este modelo. Nosotros vamos a simular una porción de ciudad. Necesitamos saber qué ocurre sobre la ciudad o en los alrededores de nuestro dominio que vamos a simular. Necesitamos conocer la meteorología de la zona en la que está embebida nuestro dominio donde vamos a simular. Y lo mismo con la contaminación atmosférica, que llamaríamos información de la contaminación de fondo. Con esto podremos obtener mapas o 3D de cómo es el flujo de aire o cómo es la turbulencia también, y también podemos sacar mapas de cómo se distribuirían los contaminantes dentro de las calles. Los objetivos que perseguíamos en nuestra participación en este proyecto era modelizar la dispersión de contaminantes en las calles, en las plazas, en los parques de la ciudad a una resolución alta, lo más fiable posible. Y para ello usaríamos modelos, y usaríamos estos modelos pues, para estimar, por ejemplo, la eficacia de las medidas para mitigar, para reducir la contaminación. Tanto para pavimentos fotocatalíticos, para el reordenamiento de tráfico o para el uso de vegetación urbana, ¿no? Y luego dar una visión, unos mapas lo más fiables posible de contaminación que puedan ser útiles, por ejemplo, para estimar rutas saludables, para ayudar al diseño de un plan de movilidad o para ayudar a cálculos de exposición de la población y estimación de costes derivados por daños que implica la contaminación en la salud. Estas son las dos escalas en las que hemos trabajado. Por un lado, hemos trabajado para toda la ciudad de Pamplona, que ya es un dominio muy interesante, bastante grande, de unos 7 kilómetros por 5 kilómetros. Y luego para un dominio más pequeño correspondiente al distrito centrado en la Plaza de la Cruz, que si no recuerdo mal esto viene a ser aproximadamente como algo más de 1 kilómetro cuadrado. ¿De acuerdo? La técnica que usamos para poder obtener esos mapas, porque claro, nosotros queremos sacar mapas representativos de la contaminación durante ciertos periodos de tiempo, pero no podemos simular con estos modelos tan complicados que exigen tanta carga computacional, no podemos estar simulando seguidamente, minuto a minuto, un periodo de 6 meses o de 1 año. Tenemos que hacer una aproximación de eso, ¿no? ¿Qué hacemos? Lo que hacemos es establecer un conjunto de escenarios meteorológicos base, ¿no? En este caso están referidos principalmente, hemos cogido 16, referidos a las 16 direcciones de viento que tendríamos en una rosa de vientos. Hacemos estas simulaciones para estos escenarios con unas condiciones ya fijadas, teniendo en cuenta la intensidad de tráfico como referente básico de nuestra emisión, nuestra fuente de emisión. Y luego con estos escenarios pues empezamos a jugar a hacer lo que haríamos promedios ponderados. Para ello utilizamos datos meteorológicos de la estación de Pamplona, que está situada al norte, donde vemos con qué frecuencia se ha dado esa dirección de viento y la velocidad media de viento. Entonces, estos factores, estos datos estadísticos los utilizamos para hacer esa media ponderada de estos escenarios y empezar a sacar mapas, por ejemplo, de óxidos de nitrógeno. Estos mapas son calibrados con los datos de la estación de Plaza de la Cruz, que es la estación más céntrica, más representativa, y podemos sacar mapas ya ajustados a concentraciones reales de óxidos de nitrógeno o de dióxido de nitrógeno o monóxido de nitrógeno. ¿De acuerdo? Para ello, pues tenemos que estar con mallas de cálculo. Esto ilustra un poco cómo es el mallado. Aquí tenemos nuestros edificios y tenemos que aquí esta especie de celdillas tipo como panal de abeja, pues son nuestras malla de cálculo computacional, que en algunos momentos pues podemos tomarlos con mucha resolución, principalmente en las proximidades de los edificios, y según nos vamos alejando de estos edificios, de los obstáculos, podemos relajar un poco la resolución. Pero la cuestión era qué resolución adoptamos para nuestras simulaciones. Cuanto más resolución hagamos, los resultados serán de mayor detalle, pero el coste computacional también va a ser más alto. Tenemos que buscar un equilibrio entre el coste computacional y la calidad de los resultados. Entonces hicimos un ejercicio de sensibilidad. Bueno, también tuvimos que tener en cuenta
la finura de los datos de los edificios. Partíamos de unos datos originales muy detallados, extraordinariamente detallados, que en algunos casos se veían hasta los balcones, y bueno, pues esto era muy difícil de manejar. Entonces, porque esto implica muchas complejidades a la hora de elaborar la malla de cálculo. Entonces, teníamos que simplificarlo, lo simplificamos a escala de edificio, lo suavizamos, o a escala de manzanas, de bloques, ¿vale? Bueno, utilizamos la información de vegetación que obteníamos, en este caso utilizando lo que tuvimos que utilizar en ese momento, por la disponibilidad de datos que teníamos en ese momento era esta. Era, en el caso del distrito, utilizar los mapas de Google Earth y de Google Maps y poder determinar dónde tenemos árboles, ¿no? Con las emisiones de tráfico también utilizamos los datos de intensidad de tráfico de Pamplona y pudimos sacar las intensidades ya de tráfico preparadas para lo que necesitaba el modelo de mecánica de fluidos computacional. Ahora sí que voy al estudio de sensibilidad. Aquí, por ejemplo, a escala de distrito, probamos con 3 mallas, desde una malla gruesa, una intermedia y una fina, con un número de celdas, pues desde el caso más suave, en este caso con geometría urbana real y geometría simplificada, pues de un orden de unos 7 a 8 millones de celdas, que son muchas, y con una resolución en horizontal de unos 2,7 metros. O sea que el tamaño de esas celdas en superficie eran de unos 2,7 metros. Quiere decir que el modelo daría datos cada 2,7 metros. En la escala intermedia, pues tendríamos un número de celdas ya prácticamente el doble, con una resolución del orden de 2 metros, y en la escala más fina, la resolución más fina, pues ya nos iríamos a casi 30 millones de celdas y una resolución de 1,5 millones. En la escala de ciudad hicimos algo parecido. Hubo un caso en el que habíamos planteado como la resolución más fina era inabordable porque el número de celdas era monstruoso, era más de 100 millones, y nos quedamos solamente con el caso grueso e intermedio, pero con resoluciones entre 10 y 5 metros, ¿vale? Si hicimos unas pruebas para distintos mallados y vimos que, por ejemplo, el perfil de velocidad para las distintas resoluciones de la malla pues era prácticamente clavado, no había mucha diferencia. Lo mismo en el perfil de la turbulencia atmosférica, con el perfil de cómo varía con la altura. Este es un corte vertical en 2D de cómo es la distribución de velocidad de viento en una geometría real y una geometría simplificada. Me refiero a la calidad de la resolución de los datos de edificios. Y la turbulencia, como veis, también es muy similar. Y si ya nos vamos a cómo afecta la contaminación, los mapas de contaminación con una geometría real y una geometría simplificada, pues son bastante similares, ¿no? Entonces llegamos a un nivel en el cual pudimos determinar, oye, no hace falta que utilicemos una super resolución, podemos quedarnos en algo más intermedio y más manejable para poder hacer nuestras simulaciones con el correspondiente ahorro de cálculo de tiempo, ¿no? De tiempo de cálculo de computación, ¿no? Este es un ejemplo de un mapa que obtenemos con el modelo CFD de distribución de óxidos de nitrógeno en el distrito de la Plaza de la Cruz para un caso de viento sinóptico del noroeste a una hora punta, a las 8 de la mañana, donde podemos ver las escalas. Están evidentemente en rojo mayor contaminación, en azul menor contaminación, y se puede ver cómo hay una distribución bastante irregular de la contaminación dentro de las calles, con algunos sitios con zonas de máximos muy importantes y luego en relativamente poca distancia una concentración bastante más baja. Esta es una comparación con los datos de concentración en Plaza de la Cruz para óxidos de nitrógeno para un periodo de marzo, y vemos que lo que da el modelo pues sigue de una forma bastante razonable lo que se está registrando en Plaza de la Cruz. También se hicieron comparaciones con datos de campañas que se hicieron en el distrito de Plaza de la Cruz en 2 calles. De esto os va a hablar luego Rocío Alonso, os va a contar más detalle. Aquí lo bueno es que se hicieron medidas en una calle con vegetación, en otra calle sin vegetación y a distintas alturas, con lo cual nos sirvió para ver un poco cómo funcionaba el modelo en vertical.
Aquí, por ejemplo, podemos ver una comparación de lo que es la velocidad del viento. En puntos rojos sería lo simulado por el modelo. Esto es en la calle San Fermín, con la calle con arbolado, y esto es en la calle Tafalla, sin arbolado. Y aquí en las cruces son los datos experimentales obtenidos durante esas campañas. Bueno, hay dispersión, evidentemente, en los datos de campaña, y lo que podemos ver es que los datos del modelo al menos están dentro del rango de lo que se ha medido. Aquí, en el caso de la calle Tafalla, quizá estamos en un límite inferior en cuanto a velocidad. Aquí arriba ya estamos dentro del intervalo, y en cuanto a concentración, pues estamos también dentro del rango, quizá aquí un poco por debajo, pero aquí sí que estamos bastante dentro de lo que es el rango de lo que se midió. Este es ya el caso para la simulación para toda Pamplona. Esta es una imagen en la que se ven los edificios y la malla de cálculo. Como veis, es un dominio de 7 kilómetros por 5 kilómetros, con 48 millones de celdas, a una resolución de 5 por 5 metros. Estos son los datos de tráfico que utilizamos, la intensidad media diaria de tráfico, que luego utilizamos y procesamos para introducirlo dentro del modelo CFD. Esto, por ejemplo, son unas salidas del modelo CFD en cuanto al campo de viento, a los vientos, a 3 metros de altura, para un caso en el que estaba soplando viento del noroeste, que es uno de los vientos dominantes que tenemos en Pamplona, y podéis ver cómo el viento se atenúa, se hace más flojo en lo que es en el entorno urbano, con algunas canalizaciones podemos ver, ¿de acuerdo? Y cómo en el exterior pues el viento es más intenso. También se ven efectos así como de estela, por interacción del edificio, como el viento rodea el edificio y crea estelas. Y luego por ejemplo, es un mapa. Este es el mapa de concentración media anual de NOx, utilizando la técnica que os he dicho antes de promedios ponderados, donde podemos ver cómo es la concentración, según estima el modelo, de NOx en las calles de Pamplona. Aquí vemos pues algunas calles con una cantidad importante. Esta es Baja Navarra, si no me equivoco, ¿no? Que es una de las calles que más contaminación suele dar, ¿no? Aquí decir que lo comparamos con datos medidos en otras estaciones, en Rochapea y en Iturrama, y vemos que el tanto por ciento de error, que está marcado aquí abajo, es inferior al 4% en los dos casos, ¿no? Si lo comparamos con la evolución la evolución a lo largo del día, en la media anual de la evolución a lo largo del día, en las dos estaciones vemos que el modelo que está en rojo, pues se aproxima bastante bien a lo observado, principalmente en las zonas de máximos. Quizá mejor aquí hay algún desfase, pero es bastante razonable. Luego, pues también utilizamos los datos que registraban los ciclistas voluntarios portando microsensores. Aquí el tema es bastante complejo, ¿no? Porque nos encontramos, Arturo os ha ilustrado esta mañana la complejidad que es usar esos datos. Nos planteaban problemas en cuanto a la comparación con nosotros. Nosotros nos encontramos que los datos de los ciclistas generalmente pues están en calzada, unas veces están en acera. Entonces, y luego la ubicación GPS de esos datos pues también presenta sus dificultades. Entonces, la comparación punto a punto de lo que salía de nuestro modelo con lo de los datos de ciclistas podía ser un poco complicado. Decidimos hacer una agregación a celdas de 50 por 50 metros. Y esto es la agregación del mapa utilizando el modelo CFD, y esta es la agregación del mapa de los ciclistas. Pero aún y con esa nos encontramos con problemas, ¿no? Nos encontramos que los datos de los ciclistas son representativos, cuando los extrapolas a una celda, pues digamos, son representativos solamente de la zona por la que han circulado, de la celda por donde han circulado los ciclistas, no del resto. Y sin embargo, con el modelo lo que estamos es promediando toda la zona, independientemente de que sea una zona de tránsito de ciclistas o no lo sea, ¿no? Luego, el movimiento de los ciclistas, y teniendo en cuenta el tiempo de muestreo de microsensores, pues plantea problemas de cuánto el dato que da el ciclista en un momento dado es representativo de un tramo, no de un punto. Y luego también los problemas de ubicación GPS, que ya os ha ilustrado
Arturo, que a veces pues, los GPS no son tan precisos como nosotros pensamos, ¿no? Entonces, pues esto daba problemas y entonces intentamos hacer alguna técnica nueva utilizando una cuestión que se llama análisis de clúster espacial, con objeto de ver si espacialmente podemos ver que hay clústeres, los clústeres de máximos y de mínimos de concentración, digamos, eran equivalentes tanto lo que obteníamos con el modelo o lo que obteníamos de los mapas de ciclistas. Estos son los clústeres, en rojo sería los clústeres de máximas concentraciones, en azul los de mínimas, y esto es lo que obtenemos con los ciclistas. Lo que sí que vemos es que la zona de máximos de ciclistas sí se corresponde con la zona de máximos del modelo, y también las zonas de mínimos también están en bastante correspondencia. Quizá hay algunas discrepancias en esta zona, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver cuáles son efectos, los efectos de distintas técnicas que se pueden utilizar para mitigar la contaminación. Primero quisimos ver el efecto de la vegetación de las calles, específicamente de los árboles. Y para ello intentamos simular las calles donde se realizaron campañas de medida, la calle San Fermín con un arbolado muy importante y la calle Tafalla, que es paralela y contigua sin arbolado. Con esto queríamos ver cuál era el efecto, queríamos investigar los dos aspectos importantes que tiene la vegetación. Por un lado, tiene un efecto dinámico, en el sentido de que no deja de ser un obstáculo que modifica el flujo de aire y, por tanto, también altera la turbulencia y puede alterar la ventilación de la calle. Y luego los efectos de eliminación de contaminante. Los efectos de eliminación de contaminante se debe a que la vegetación es un sumidero de contaminación por depósito de la contaminación sobre las hojas de los árboles. Para ello supusimos un arbolado con distinta densidad de vegetación, de follaje, utilizando el Leaf Area Index y con distintas velocidades de depósito. Y analizamos, por un lado, cómo se distribuían los óxidos de nitrógeno en el distrito del Plaza de la Cruz a nivel de peatón y qué sucedería si en la calle Tafalla le pusiéramos árboles equivalentes a lo que tenemos en la calle San Fermín. Bueno, este es el caso en el cual investigamos la diferencia el efecto del arbolado, de cuál es el impacto de tener un arbolado con un follaje muy denso respecto de un arbolado con un follaje poco denso, con un Leaf Area Density bastante bajo, lo que vendría a ser equivalente a ver la diferencia de qué ocurre cuando tenemos los árboles totalmente con todas las hojas a cuando es una época invernal que las hojas se han caído, en el caso de árboles de hoja caduca. Y nos hemos encontrado que las diferencias de un caso a otro pues son bastante importantes. Hay zonas donde aumentaría la contaminación y hay zonas donde disminuiría. Y esta gráfica, que yo creo que es muy interesante, lo que refleja es, por un lado, en este eje, las velocidades de depósito que hemos considerado en distintas simulaciones, por otro lado, la concentración de NOx en todo el distrito, ¿vale? Y en línea azul, el caso en el que tenemos un Leaf Area Index bajo, o sea, lo que sería árboles sin hojas, y en el caso rojo, árboles con hojas. ¿Qué ocurre? Cuando aumentamos la velocidad de depósito, la concentración media en los dos casos desciende, pero siempre nos encontramos que la concentración media en todo el distrito, a nivel del peatón, es mayor cuando tenemos un arbolado muy denso. Esto es porque estamos fijándonos en arbolado de calle, árboles y en la calle están circulando los coches. O sea, los coches están emitiendo y tenemos los árboles por encima tapando lo que están emitiendo los coches. ¿De acuerdo? No quiere decir que los árboles sean el problema. El problema son los coches, ¿eh? No nos despistemos de eso. Y ahora el otro ejercicio que hicimos es cogimos la calle Tafalla y vamos a ponerle árboles. Una estructura similar a los de la calle San Fermín. ¿De acuerdo? Y vamos a ver qué ocurre. Y nos encontramos con que, según el modelo, hay diferencias de concentración en la misma calle, pero también en calles aledañas, incluso a veces más alejadas. ¿Qué ocurre? Que al meter aquí estos árboles perturbamos su capacidad de ventilación, perturbamos la turbulencia
y esto afecta a calles que también están próximas, ¿no? Nos podemos encontrar con alteraciones significativas de la concentración de un sitio, de un caso a otro. Esto es muy importante porque demuestra que para hacer un diseño, a la hora de utilizar arbolado urbano, si vamos a utilizarlo en calles donde va a haber tráfico, tenemos que tener mucho cuidado a ver qué tipo de arbolado tenemos, si tenemos que poner un arbolado muy denso o un arbolado menos denso, más abierto, que no perturbe demasiado a la ventilación. Hay que tener en cuenta también otros factores que aquí no los hemos tenido, que es el del confort térmico de la ciudad. El árbol te da confort, entonces hay que valorar todas esas cuestiones. Luego, otro efecto importante, de esto también os va a hablar en más detalle Rocío, porque ellos hicieron una campaña en el cual, en una zona donde hay un seto, pudieron medir contaminación entre la calzada y el seto, detrás del seto, y en otro sitio donde no había seto, que estaba a la misma distancia que este otro punto, ¿no? Nosotros esto lo que hicimos es reproducir esto numéricamente y ver qué pasa, ¿no? El seto era de aproximadamente 1 metro de altura y estos son los resultados que tuvimos. Esta es la concentración normalizada, esta es la altura y vemos cómo va variando la concentración con la altura en el caso en el que el punto rojo sería el punto que está entre seto y calzada, que sería este, con mayor concentración desde abajo, cómo va decreciendo. El punto azul es el que está un poco más alejado que este otro, pues está a la misma distancia que este verde, pero sin seto, y luego el punto verde, el donde hay seto. Vemos que donde hay seto, justo detrás del seto, pues la concentración a nivel de superficie baja, luego va subiendo y hasta que llega a una altura de 1 metro que parece exceder incluso, o por lo menos equipararse, a lo que se mide en el punto rojo. Ahora, ¿qué ocurriría si cogemos un seto más alto, de 2 metros? Pues tenemos un efecto parecido, pero aquí el área donde se supera lo que se mide en la vertical del punto rojo, pues se sitúa ya en una altura entre aproximadamente 1,5 metros y 2 metros y algo, casi 3. Pero con una reducción muy importante de la contaminación por debajo. Esto también nos ayuda a ver que tenemos que, a la hora de utilizar setos, podemos pensar qué tipo de setos tenemos que incluir, qué altura de seto, en fin. Ahí hay cosas que también hay que considerar y que se pueden hacer estimaciones a través de estas herramientas. Luego, ahora vamos a ver el efecto de material fotocatalítico. Aquí lo que supusimos es que alrededor de la Plaza de la Cruz, en un área de unos 400 por 400 metros, supusimos que había material fotocatalítico en todas las aceras, ¿vale?, dejando libre las calzadas, y supusimos que este material fotocatalítico era fotoactivo y con una velocidad de depósito de 0,5 centímetros por segundo, aplicado al NO2, y que siempre estaba activo, no tenía problemas de degradación, y asumiéramos como si fuera siempre hubiera luz diurna. Sabéis que el material fotocatalítico es efectivo solamente cuando hay radiación solar. Bueno, y luego esto lo comparamos con el caso en el cual no hay material fotocatalítico y nos encontramos estos resultados. Este es el caso, sí, bueno, este es el caso base, es verdad, y este es el caso aplicando el material fotocatalítico. Y aquí lo importante es ver las diferencias. Las diferencias, si os fijáis, son relativamente pequeñas. Hay sitios donde la máxima diferencia está en la misma Plaza de la Cruz, donde estamos en reducciones de la contaminación del orden de un 4%, y esto es a nivel de peatón, de altura respirable de un peatón, y en media viene a ser el orden, la reducción de la contaminación en el área afectada por el material fotocatalítico de apenas un 2%. ¿Vale? Esto se puede interpretar como un límite máximo de la efectividad que puede tener este material fotocatalítico
en una aplicación real. Repito, son simulaciones virtuales, son simulaciones con un modelo, ¿no? Y ahora, ¿qué ocurriría si adoptamos medidas de reordenamiento de tráfico? Aquí hemos hecho dos experimentos. Por un lado, hemos considerado una zona también en la Plaza de la Cruz, una zona más pequeña y una zona más grande. En las dos vamos a aplicar medidas de restricción de tráfico, ¿vale? Y vamos a asumir que se reduce el tráfico totalmente o que permitimos el tráfico de un 20%, al menos tráfico de residentes, tráfico de reparto de mercancías o transporte público si fuera el caso. Y luego vamos a considerar que ese tráfico que deja de circular por aquí, en unos casos no vamos a suponer que se desvía, simplemente que hay una disminución, y en otros casos vamos a asumir distintos porcentajes de desviación de ese tráfico por las grandes vías, las grandes avenidas que rodean estas zonas. ¿De acuerdo? Y nos encontramos estos resultados. Para el caso de la zona 1, esta es la diferencia entre lo que es la reducción total del tráfico en el interior y una redistribución del tráfico en los alrededores. De un 60% del tráfico que habría por aquí se redistribuiría por las calles de alrededor. Nos encontramos un descenso muy importante de contaminación en la zona de la Plaza de la Cruz, del orden del 30% aproximadamente, pero incrementos de tráfico importantes y de contaminación en las avenidas, en las calles de alrededor. Si no hubiera redistribución de tráfico, pues este incremento evidentemente no lo tenemos y mantenemos incluso una reducción mayor. En algunos casos, he dicho un 30% en la Plaza de la Cruz, pero en otras calles llegaríamos a más. Por ejemplo, aquí llegaríamos cerca de prácticamente a la desaparición, a la reducción casi total de los óxidos de nitrógeno. En este otro caso, en el que se admite un 20% de circulación en las zonas, pues evidentemente la reducción no es tan importante, pero sigue siendo significativa. Y en el caso de la zona 2, que es una zona más amplia, pues el efecto de la reducción del tráfico es muy intenso, sobre todo en este caso que no hay redistribución, y en este caso que hay una redistribución del 60%, no, esto es el de... No, una circulación del tráfico del 20% dentro. Yo creo que yo creo que hay aquí algún error, sí, hay un error, porque no tendría que haber en este caso un incremento de tráfico en alrededor porque no hay redistribución. Esta figura está equivocada. Pero bueno, lo equivalente sería aquí, en el cual tenemos un 20% de tráfico en el interior y se redistribuye el 60% que se ha quitado por el exterior. Entonces nos encontramos una reducción de tráfico importante aquí, pero ojo que en las vías de alrededor tenemos aumentos de contaminación importantes. Y luego ya para terminar, pues quería poneros este vídeo que muestra, es como un poco el resultado final de las simulaciones que se hicieron para Pamplona, donde se ve la evolución de un día medio del año 2016, de la contaminación en Pamplona, como hemos pasado a la hora punta de la mañana, ahora estamos en la hora valle de la tarde, y luego volveremos a las horas puntas de final del día y cómo se puede ver la evolución de la contaminación. Y esto es todo. Si queréis hacerme una pregunta.